oportunidad quiero entrar en el proceso. Le hemos tomado a la Biblia, hemos hablado de la Biblia, pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar y no le hemos dado atención hacia el proceso de la existencia de la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia está dividida en dos partes, que constan del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esos son 66 libros de la Biblia. Entonces, si hablamos de esta palabra, venimos a pensar que la Biblia, todos tenemos una Biblia en la mano, todos cargamos una Biblia, todos leemos una porción de la palabra, pero muchas veces no nos interesamos el proceso de la existencia de lo que cargamos, solamente lo leemos y ahí nada más. Pero hay un proceso de la canonización de la palabra de Dios. Los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento no cayeron del cielo, así cayeron y ahí están. Hubo un proceso para canonizarlos. En cuanto a la inspiración de la palabra de Dios, si entramos en lo que hoy quiero compartir, esto con usted, la canonización del Nuevo Testamento. Ahora, si hablamos un poquito sobre la canonización, ahí surgen muchos problemas, ha habido muchos debates y desde el siglo III hasta hoy han existido debates sobre la canonización del Nuevo Testamento, no solamente del Nuevo Testamento sino del Antiguo Testamento. Pero en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios, en eso todos han estado de acuerdo que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, si hablamos un poquito sobre el canon del Nuevo Testamento, ¿por qué vamos a hablar un poquito de eso? Es porque es el modelo y de la conducta de fe cristiana. Ahí está, en el Nuevo Testamento sacamos nuestra doctrina los cristianos. Y en esta oportunidad, para ir de lleno, quiero compartir con ustedes esta palabra. Muchas veces cargamos la Biblia y no conocemos el proceso, que tanto tiempo duró y cómo se formó la Biblia. Porque como lo tiene usted en la mano, no vino de esa forma, sino que hay un proceso. Hablemos un poquito sobre el canon. El canon, ¿qué es el canon? Si preguntamos, número uno, ¿qué es el canon? Canon es una palabra griega que viene del cane, que significa regla, medida o caña para medir. Es algo que se utiliza para medir la medida. Antes de dar la explicación sobre el canon, ¿qué es el canon? Es el significado. Ahora, ¿qué significa el canon? Inciso A. Se usaba en las antiguas cortes orientales para indicar una ley, que es el canon o cane en griego, que significa una medida legislativa. Se usaba en conceptos de derechos para significar una regla, tenía que observar para no estar a la margen de la ley. Eso es el significado de la ley. Y esto se usaba también en la conducta moral, en el antiguo derecho penal de los persas y en Mesopotamia también. Y la cultura hebrea era común que usaran esto como una medida que tenía que ajustarse para no estar fuera de la norma ética, o sea, era como norma ética, moral para las personas. Entonces, si entendemos esto, esos son los significados del canon. Ahora, si usted entendió esta palabra, usted podría buscar más información en Google, también en YouTube. Pero también el número 2, ya cuando se usa y se aplica el término al canon del Nuevo Testamento, esto quiere decir que los libros están dentro de la medida inspiracional, o los libros que se ajustan a la revelación
a la palabra inspirada por Dios. Esto cuando se utiliza. Entonces es una medida que no puede estar afuera. Ahora sí hablamos, ¿qué es el libro inspirado? Como les dije en un principio, la inspiración, todas las religiones han considerado que la palabra es inspirada por Dios. Si hablamos de la inspiración, ¿qué es el libro inspirado? Inspirado significa que el mismo Dios intervino en el contenido del libro, o sea, que lleva el sello divino de la revelación. Entonces, en este punto no hay mucho problema. En lo que es la inspiración no ha habido problema ni debates, pero en cuanto a la canonización, hubo un tiempo, fíjense que durante 6 siglos se trató para oficializar los 27 libros del Nuevo Testamento. O para llegar en la conclusión, tuvo que pasar un gran proceso. Y los concilios, algunos se quedaron de acuerdo y otros no. Al fin de cuentas pasaron un gran proceso de esto para que se realizara la canonización de los 27 libros del Nuevo Testamento. Si usted se da cuenta de eso, bueno, a veces cargamos una Biblia, una palabra, una Biblia, y no sabemos qué precio pagaron y cuántas disputas, cuántos desacuerdos, cuántos problemas pasó para que se canonizara esta palabra. Entonces, en esto vamos a hablar un poquito sobre el número 3, el proceso histórico que contribuyó a la canonización de los libros del Nuevo Testamento. Primero lo que vamos a ver acá es, número 1, la evidencia externa. La evidencia externa para que fuese, cuando empezaron a canonizar la palabra o los 27 libros del Nuevo Testamento, primero tenía que ver las evidencias, primero tenían que tener evidencia que es inspirado por Dios, porque hubieron otros libros después de esto o antes de esto, hubieron otros escritos de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles, hubieron otros escritos. Entonces tuvieron que analizar bien para que fuese considerado como inspirado. Ya se lo dije, el significado del inspirado. El inspirado significa que el mismo Dios intervino en el contenido del libro, o sea, lleva el sello divino. Segunda de Timoteo, ahí lo podemos ver en lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, cuando habla de toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ellos, para poder canonizar cada libro, por ejemplo los evangelios sinópticos, pero aquí vamos a ir viendo, ellos tenían que tener algunas evidencias. El número 1, tenían que tener la evidencia externa, o sea, que los padres apostólicos o los discípulos de los apóstoles avalan los libros del Nuevo Testamento como libros inspirados. Eso tenía que tener una evidencia externa por los padres apostólicos, los discípulos, o sea que los otros discípulos que seguían de los discípulos que estuvieron de Jesús, ellos tenían que avalar todo eso. Ahora, en esto vamos a ver, en el inciso A, vamos a ver que el documento, para ver esto, primero vemos el documento del Didache, que significa en griego enseñanza, que se escribió alrededor del año 80 al 90 después de Cristo, conocido el Código de los Apóstoles o el documento de los apostólicos. El Didache cita los libros de Mateo como el libro inspirado. Esto fue el primer libro que se consideró inspirado por Dios. El libro de Mateo, el primer libro. Ahora, inciso B, en cuanto a la carta a los romanos,
de Clemente. La carta de Clementina contiene el concepto de inspiración aplicado a los 4 evangelios que se escribió a los fines del siglo I. O sea, ya la carta de Clemente, uno de los discípulos de Cristo, los discípulos de ellos, avaló estos 4 evangelios como inspirado por Dios, es lo cual es los 3 evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y el libro de San Juan. Estos 4 libros lo consideraron y avalaron que es inspirado por Dios. Inciso 3, el pastor de Hermes, otro discípulo de los apóstoles, el cual avalaron esto. Dice, el pastor de Hermes da aval inspiracional, revelacional a las cartas paulinas alrededor del siglo II después de Cristo. El pastor de Hermas, quien avaló los 13 cartas paulinas, incluso el libro hebreo. Este pastor de Hermas, ¿quién fue quien avaló los 13 cartas paulinas? ¿Quién hizo? ¿Por qué le llaman cartas paulinas? Las 13 cartas paulinas. Porque fue el apóstol Pablo quien escribió las 13 cartas. Si vamos a la carta, ¿verdad? Primero de Tesalonicenses, un ejemplo, o segunda de Tesalonicenses, carta a los Filipenses, otras cartas, son 13 cartas. Podría dar ordenadamente, pero solamente me estoy dedicando en darles las evidencias o la aval de cada uno de los que estuvieron apegados a la palabra de Dios. Las 13 cartas y el libro del Hebreo serían 14, ya estaban avalados en estos tiempos, en el siglo II, y más los otros 4 ya serían 15, 16, 17, 18 libros. Ahora faltan los otros 9 libros. Ahora, el libro, inciso de la epístola de Bernabé, uno de los que también avaló otros libros. Aquí vamos a ver que se escribió posiblemente hacia alrededor del siglo II después de Cristo, quien argumentó las cartas paulinas y los 4 evangelios que es inspirado por Dios. O sea, cada uno tuvieron su avalación, cuáles eran inspirados y cuáles no eran inspirados. Y esto eran los 4 epístolas. Ahora, en cuanto a las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, quien avala los 7 cartas pastorales y las cartas paulinas. Ignacio considera estas cartas inspiradas en el siglo I después de Cristo. Entonces, todas estas evidencias se sirvió para canonizar los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora sí vemos los 7 cartas pastorales. ¿Cuáles son las 7 cartas pastorales? La cual es primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, otros más. Entonces usted lo sabrá, más después podría darlo. Entonces esto avaló los 7 y más 13 serían 20. Entonces, y más los otros 4 del Evangelio que habían avalado antes los otros serían 24, y más el hebreo 25, faltaría otros 2, el cual eso sí se tardaron. El libro del Apocalipsis fue quien se escribió de último, que hubo mucho debate, disputas, problemas, por eso que muchos no querían avalar el libro de Apocalipsis. Pero aquí vamos a seguir. Uno era eso. Ahora
el uso litúrgico, hablemos un poco del uso litúrgico para ser inspirado, cada uno de los libros, las cartas, tenía que tener el uso litúrgico. En otras palabras, si estos libros se usaban bastante litúrgicos, en los cultos podían ser inspirados, que fue parte de la regla del canon, que los libros eran inspirados o no eran inspirados. Tenían que tener estos, ¿verdad?, usos en los cultos. Era la regla del canon para que podría ser considerado inspirado. Y su fueron. Ahora hay otro término también que ha tenido un contacto, otro punto muy importante también para que pudiera ser considerado inspirado cada uno de los libros. Tenía que tener un contacto con los apóstoles, la autoría apostólica, por lo menos un contacto con uno de los apóstoles. Entonces veían cada libro, si estos libros tuvo contacto con alguno de los apóstoles, siquiera un poco, tenían que ser considerados inspirados. Hay otro en eso, que hayan sido considerados como también que haya sido libros que contengan la unidad doctrinal. Esto no tenía que quedarse afuera también, que la unidad doctrinal fue muy importante para que fuera considerado libro inspirado, y también pusieron medidas que hablen también. Uno, que hablen que Cristo es Dios, o sea, cristocéntrico, que todo lo que uno de los libros hablen de Cristo. Dos, que la salvación se adquiere por Cristo, que reconozca la resurrección de Cristo. Ahora, tres, que reconozca la resurrección es por Cristo. Eso era que tenían que tener estos libros para ser considerados inspirados y a la vez ser canonizados, entrar entre la canonización del libro. El primer libro que se escribió, aquí lo vamos a dejar un poquito, ya más después, si usted quiere más información, usted puede entrar en Google, en otra parte. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estudiar algo de este proceso, de esta historia. Es muy importante. Muchas veces decimos que la palabra, la Biblia, es muy importante para nosotros, pero no estudiamos la profundidad de lo que necesitamos entender de la palabra de Dios. Entremos un poquito aquí, y aquí lo voy a dejar sobre el canon, pero quiero terminar con esto. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió o que se canonizó, y el último libro que quedó de último? El primer libro en escribirse fue la primera carta a los tesalonicenses, escrito en el año 52 después de Cristo, a raíz del segundo viaje misionero de Pablo hacia Europa y Oriental. Y el último libro en escribirse fue el Apocalipsis en el año 95. O sea, el Nuevo Testamento, esto duró como 40 años, en un lapso de 40 años que se formó literariamente. Pero de ahí no se quedó, hubieron más debates, más problemas para poder canonizarse, pero gracias a Dios. ¿Por qué les hablé un poco de la canonización de la palabra de Dios? Gracias a Dios que tenemos una palabra poderosa en nuestras manos. Gracias a Dios que tenemos una Biblia, el cual es nuestra guía, el cual encontramos la vida eterna, encontramos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Este es el primer